Gloria a Dios que ya vamos avanzando en todo este tema de la teología de la iglesia. Sin duda ha sido bastante edificante ver cómo hemos empezado con este tema, cómo la iglesia funciona, cómo la iglesia es vista desde una perspectiva bíblica, cómo la iglesia debe ser considerada, debe ser entendida, debe ser practicada, no solo de forma colectiva, sino también de forma individual, como partes del cuerpo de Cristo, como miembros de un mismo cuerpo, como dice Corintios, estar conscientes de que todos somos llamados como hijos de Dios nacidos de nuevo a este cuerpo. Vimos desde el inicio y quiero venirlo hacer un pequeño repaso de los temas que hemos visto. Hemos empezado desde el día uno con esta serie de la teología de la iglesia, desde los conceptos más básicos, definiendo qué es la iglesia, cómo se diferencia la iglesia local de la iglesia universal. Hemos estado viendo cómo la historia de la iglesia ha venido actualizándose hasta el día de hoy, cómo el efecto de la palabra sigue teniendo autoridad en el diseño de la iglesia. Hemos visto cómo el enemigo constantemente a la luz de la cultura busca distorsionar de muchas maneras este diseño de la iglesia que por los años se ha mantenido en el estándar bíblico. Hemos visto cómo ahora que somos miembros de esta iglesia universal, pero también miembros de una iglesia local, sabemos que tenemos un valor como miembros. Nuestra membresía tiene un valor y por lo tanto, cuando entendemos ese valor, entendemos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor, ahí en Mateo 28, dice el Señor Jesús antes de ascender, que toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice él al final de Mateo, vayan, hagan discípulos. Ese es el punto principal de Mateo 28. La gran comisión consiste en hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden. Este enseñándoles tiene que ver con discipulado, discípulos haciendo más discípulos. Ese es el diseño de la iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Todo este contenido revelado en las escrituras es lo que somos llamados a hacer como discípulos, haciendo más discípulos. Por lo tanto, Jesús delega no solamente un valor a la membresía, no solamente delega una responsabilidad, sino que con esa responsabilidad delega una autoridad, no una autoridad individual, hermano, porque hay muchos pastores que se están imponiendo esa autoridad, cuando en realidad la autoridad es sobre la iglesia como colectividad, claro, respetando el orden del liderazgo de la congregación, pero en fin, es una autoridad compartida colectivamente. La iglesia, y lo vimos muy bien, la iglesia como grupo, como grupo colectivo, tiene esa autoridad delegada por el Señor. Lo vimos en muchos textos, vimos la autoridad, la responsabilidad que tiene nuestra membresía. Vimos también el caso de la disciplina, cómo se tiene que manejar, cuáles son aquellas cosas que probablemente nos chocan. De por sí, cuando estábamos pequeños, cuando nos disciplinaban, no nos parecía tan bien, pero entendemos ahora que ya estamos del otro lado de la historia, después de muchos años, que en muchas ocasiones la corrección para nuestras vidas era necesaria, la disciplina era necesaria, e incluso en muchos casos el Señor aún nos sigue corrigiendo, nos sigue disciplinando, y eso es una bendición, saber que Dios al que ama disciplina y azota, dice la palabra, a todo al que toma por hijo. Por lo tanto, la iglesia es la mayor muestra de que Dios al que ama corrige. Y Dios ha delegado a una membresía, un representante suya del cielo en la tierra, tenga por seguro que si esta membresía piensa descarriarse o desviarse, Dios en su amor y su misericordia, si Él ha prometido que este grupo va a perseverar hasta el final, cuando Él regrese, Él va a corregirlos cuando sea necesario y los va a hacer crecer en el camino. Vimos un montón de textos que comenzaron a tomar sentido en todo este rompecabezas. Luego de eso empezamos a profundizar un poco más en el tema de la disciplina, y ahora
que hemos estado viendo el tema de las ordenanzas. Desde el día uno hemos manejado este concepto de iglesia local, que es aquella donde aquellos hermanos están presentes dentro del cuerpo de Cristo, que se están supervisando unos a otros. Es un concepto bastante largo que hemos venido repitiendo, pero que al mismo tiempo hemos ido desglosando poco a poco. Hermanos que se supervisan, que se aman, que se confrontan, que están pendientes si su membresía o si su confesión es correcta, pero también su vida como confesores correctos. Su vida como confesores es correcta. Entonces, algo que quiero que recuerde siempre de lo que hemos estado viendo desde el día uno. Una cosa es tener una confesión correcta y otra cosa es ser un confesor correcto. Ambas cosas son importantes, ambas cosas tienen que ir a la mano. Usted puede manejar una confesión correcta, pero no ser un confesor correcto. Usted puede proclamar en sus redes sociales, en una camisa, en donde sea, que usted aparenta ser cristiano, que dice Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, pero su vida y su práctica o su manera de tomar decisiones en la vida no es acorde al señorío de Cristo, al que usted dice someterse. Por eso es tan importante que constantemente estemos examinándonos a la luz de la palabra. La luz de la palabra es ese espejo que nos está revelando cómo está nuestra condición, qué tanto necesitamos cada día poder poner nuestras barbas en remojo para ser santos como Él es santo, como lo estábamos cantando. Entonces, hermanos, ahora que hemos estado desglosando el tema de las ordenanzas, hemos estado casi mes y medio o 2 meses aproximadamente, solo hablando del bautismo. Es un montón de contenido y gloria a Dios. Me escribieron algunos hermanos referente al último sermón del día jueves que tuvimos referente al paido bautismo, al credo bautismo, que es ahí donde nos quedamos, de cómo se armonizaban estas cosas con aquellos hermanos que aunque creen en las doctrinas de la gracia y la salvación por la fe, ellos siguen bautizando niños. Nos quedamos ahí y concluimos el tema del bautismo. Espero yo que haya notado cualquier duda, cualquier aporte, cualquier enseñanza que también usted pueda compartir para el jueves de Coinonía, que este mes sí se va a hacer, si Dios nos lo permite. Entonces, hermanos, a partir de este estudio vamos a iniciar ya con la segunda ordenanza que se apunta a la Cena del Señor o la Santa Cena, como la llaman algunos. Pero sí, antes quisiera que retrocediéramos un poco porque es importante que para entender esta segunda ordenanza de la Cena del Señor es necesario entender, recordar su precursor, su evento precursor, que es el evento de la Pascua en el Antiguo Testamento. Por eso lo llevé al texto de Éxodo 12, un texto que nos da una enorme cantidad de detalles, que de nuevo no estamos corriendo con este texto. Si es necesario quedarnos en pausa y continuar la otra semana, lo vamos a hacer, pero es necesario que entendamos cómo es que Dios en su diseño ha venido planeando todo esto. La soberanía de Dios es enorme en el nivel de detalles, en un rango de 1400 a 1500 años, y aún en ese rango de años, de meses, de días, el Señor sigue manteniendo el plan con el detalle que se ha mantenido y se ha ido revelando a la luz de la palabra del Señor. Entonces yo quisiera iniciar, hermanos, trayendo a su mente dos palabras que usualmente usamos en nuestro vocabulario y que tal vez no hemos tenido el chance de analizar realmente en qué sentido ocupamos estas palabras. Estas dos palabras son recordar y acordar. Son palabras que probablemente en el ejemplo más burdo que le pueda decir es como, híjole, no me acordé que dejé los frijoles encendidos o los frijoles en la cocina. O sea, es algo, no me recordé de esto, se me olvidó esto, no me acordé de esto. Acuérdenme de esto o recordame esto porque a mí se me olvida. Entonces son palabras que usualmente usamos en nuestras actividades, pero realmente la Biblia le da un contexto mucho más profundo a estas dos palabras que yo le acabo de mencionar. Por ejemplo, permítame darle un dato respecto a esto. La palabra recordar viene de la palabra en latín recordari, es solo agregándole la i. Y es interesante porque esta es una palabra compuesta. Recordari
está compuesta por la palabra re, que en el latín tiene que ver con algo que se hace otra vez o que se hace de nuevo. Y está formada también por la palabra cordis, que significa corazón. Entonces, la idea de recordar y en latín es volver a pasar por el corazón. Esa es la idea de recordar y volver a pasar por el corazón. Entonces, la palabra acordar tiene una raíz muy similar. ¿Por qué? Porque acordar viene del latín acordare. Y de nuevo es una palabra compuesta, donde la palabra a da la idea de proximidad, da la idea de acercamiento, y de nuevo se usa la palabra cordis, que significa corazón. Entonces la palabra acordis o acordare tiene que ver con aproximar o acercar al corazón. Y eso es bien interesante, fíjense, porque en el mundo antiguo se daba por sentado que cuando se hablaba del corazón se incluía la mente también, y viceversa, cuando se hablaba de la mente, daban por sentado en el corazón. Claro, en las culturas siempre han tenido en cuenta esa parte, tanto la parte física del ser humano como la parte espiritual, la parte que no es material. En la teología eso se le llama el enorme debate de la tricotomía y la dicotomía, es decir, hay unos que están a favor, que dicen que la Biblia enseña que el ser humano está formado por cuerpo, alma y espíritu, y otros dicen que está formado solamente por alma y cuerpo, es decir, una parte material y otra parte inmaterial. Y cuando la Biblia menciona mente y cuerpo en diferentes partes, siempre está apuntando a la parte espiritual, a la parte que no se puede percibir, a la parte que no se puede palpar tal cual. Entonces, al punto que yo quiero llegar, hermanos, es que en la Biblia vemos a Dios haciendo el llamado constantemente a que usted y yo recordemos. Y no pierda eso de vista, por favor, porque no es solamente un recordar para un evento en específico, sino que es un recordar continuo, es un recordar constante, es un acto de pasar por el corazón o aproximar al corazón o aproximar a la mente. Y esto es bien interesante, porque ¿qué es lo que nos pide el Señor que recordemos? ¿Qué es lo que nos pide el Señor o nos demanda el Señor más bien que nosotros nos acordemos? Verdades, simplemente verdades que poco a poco Dios en su palabra ha ido revelando, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Usted puede observar palabras como acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, palabras como recuerden esto, no olviden esto, graben estas cosas, observen estas cosas, guarden estas otras, no descuiden esto, velen, miren, tengan presente palabras como átenlas a su corazón. Ya vimos qué significado le da la Biblia a la palabra atar y desatar en un sentido de contexto. Cuando dice grábense estas cosas en sus mentes, cuando dice tengan presente, no descuiden, esas son cosas que Dios, son palabras que Dios ocupa a través de sus instrumentos, de los autores inspirados, para recordar, para que el ser humano tenga presente en su mente. Si usted se ha dado cuenta, usualmente cuando su servidor predica, yo siempre hago la oración, Señor, que tu palabra sea más maduro de estas enseñanzas. Cuando usted tenga 40, 50, o sea, el Señor en su misericordia y a través de su Espíritu Santo, Él permite que nuestra mente vaya madurando al carácter de Cristo. Y esto, hermano, me recuerda mucho al texto que dice que Pablo estaba plenamente convencido de esto, que el que comenzó la buena obra la está perfeccionando continuamente. Entonces, ¿qué encierra esta palabra? En que su mente, su corazón, esa parte espiritual que en teoría yo sé que usted está tratando de alimentar, porque si solo se está concentrando en la parte material y temporal de este mundo, estamos mal. Como hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a darle una prioridad a nuestra parte espiritual, sin descuidar, claro, las responsabilidades que Dios nos ha delegado aquí en este mundo.
Pero, de nuevo, el Señor nos está haciendo constantemente a través de muchos textos, de muchas enseñanzas, de muchas historias que podemos encontrar en la Biblia, que usted no olvide, que usted recuerde, que usted pase por su corazón, no con el propósito de un mero emocionalismo, de un sentimentalismo o que algo lo haga suspirar, sino que usted tenga muy en cuenta que estas verdades que usted trae a su mente y atesora en su corazón, usted pueda ser consolado por ellas. ¿Cómo es posible que un mero recuerdo pueda ser capaz de sostenerme en la peor de mis circunstancias? Es el efecto del Espíritu Santo obrando en ustedes y en mí. ¿Por qué? Porque está siendo alimentado por algo eterno que es la palabra del Señor. Porque el cielo y la tierra pasarán, dice la palabra, pero sus palabras no pasarán. Todos aquí tenemos un recuerdo de alguna primera vez que ya sea nos traumó para mal o nos impactó para bien. Y aquí ahí se lo dejo a su criterio. Puede ser quizás la primera vez que fue al dentista, o la primera vez que se quebró un hueso, o la primera vez que fue al colegio, o los que son padres la primera vez que fueron a dejar al kinder a su niño, si lloró o no lloró. O sea, hay recuerdos que en su mente archiva o almacena, que cuando usted trae eso a la memoria, usted, ya sea que usted se alegra, pega un buen suspiro o le da un pesar o recuerda lecciones que usted aprendió como producto de estas cuestiones que usted recuerda, que usted trae a la memoria. A lo que yo voy es que sí tiene un efecto el acto de recordar de manera intencional y con un propósito. A ese punto es al que yo quiero llegar. A Dios le interesa, présteme atención, a Dios le interesa que sus hijos vuelvan a pasar por sus corazones las verdades que apuntan a Él, que las mantengan en sus mentes, como hago yo este juego, que las mantengan en sus mentes y las atesoren en su corazón. Estas verdades alimenten su vida espiritual. Eso a Dios le interesa un montón. Es el llamado que constantemente nos hace. Entonces no es casualidad, hermanos, que en el tema de las ordenanzas, tanto el bautismo que hemos estado viendo como la cena del Señor sirvan como símbolos, ojo, que nos hagan recordar y que apunten a realidades espirituales que debemos tener en cuenta de manera continua. Présteme atención con lo que le voy a decir, porque teniendo todo eso en cuenta, la fe cristiana, hermanos y hermanas, no es una fe dormida. La fe cristiana no es una fe perezosa, no es una fe que se estanca. La fe cristiana es una fe que está continuamente trabajando. ¿Y de qué manera trabaja? Usted lo puede ver en la Biblia, trayendo a la mente, recordando, consolando el corazón, fortaleciendo el espíritu, otorgando el gozo, confrontando el pecado. Esto, claro está, por obra del Espíritu Santo. Ya vimos todo lo que tiene que ver con la unión con Cristo, esa maravillosa doctrina. Y esto le va a ayudar mucho. Por eso es que hemos sido intencionales en ir despacio con todas estas enseñanzas. Porque cuando usted entiende su unión con Cristo, todo empieza a tener sentido en las ordenanzas y en la vida de la iglesia. E incluso en su vida cotidiana, cuando usted no está en el local de la iglesia. Y por eso es que para introducirnos al tema de la cena del Señor otra vez es necesario comprender primero este evento precursor que vemos en Éxodo 12, que es la Pascua. Cuando Dios instituye la Pascua, es un evento que no solo iba a ser importante para los israelitas en ese momento de la historia, sino que iba a ser importante para todos aquellos que iban a recibir la redención. En términos sencillos, la redención es el pago por la liberación de alguien que se encontraba en alguna condición, en alguna situación o en algún compromiso. A eso se refiere la redención, el pago por la liberación de alguien que se encontraba en alguna condición, situación o compromiso. No lo pierda de vista, por favor. Entonces, una vez más, hermanos, yo quiero que guarden sus mentes el constante llamado del Señor hacia sus hijos a recordar.
Recuerde, no olvide, recuerde de forma continua, de forma intencional. Entonces, en este texto que hemos leído ya en el Éxodo capítulo 12, versículo 14, quiero que nos detengamos a ver tres aspectos que deben llamar nuestra atención de cómo Dios instituye la Pascua a tal punto, ojo acá, que Dios está dando un montón de detalles tan específicos que no fueron casualidad. Éxodo capítulo 12 es un pasaje precioso para que usted pueda entender la base, por así decirlo, de lo que hoy conocemos como la Cena del Señor, de cómo el Señor Jesucristo vino a ser el mediador de este nuevo pacto. ¿Cuál fue lo que prefiguró la Cena del Señor? Entonces, estos tres aspectos, se los voy a repetir, son, número uno, el tiempo establecido. Número dos, el cordero establecido. Y número tres, el método establecido. Lo repito, número uno, el tiempo establecido. Número dos, el cordero establecido. Y número tres, el método establecido. Tanto el tiempo como el cordero como el método están tan detallados en este texto de Éxodo 12 que nada es casualidad. Ningún detalle pasa desapercibido en todo lo que Dios instituye acá. Entonces, teniendo esto ya en cuenta, váyase a Éxodo 12, solo para ponerlo en contexto rapidito. Aquí ya en Éxodo 12 vemos a un pueblo de Israel todavía oprimido en la esclavitud por los egipcios, pero para este punto de la historia, Egipto había sufrido 9 plagas con las que Dios estaba mostrándose, revelándose ante todos como el único poderoso sobre todos los dioses. De hecho, si usted estuvo presente en la historia, en los estudios, perdón, que tuvimos del libro de Éxodo, aprendíamos que cada plaga de manera intencional estaba atacando a una deidad egipcia. Y eso es bien interesante porque los israelitas estuvieron en Egipto, póngase a pensar, los israelitas estuvieron en Egipto 400 años. ¿Usted cree que en 400 años una cultura no va a influenciar su convicción, no va a influenciar sus tradiciones, no va, como decimos en el buen salvadoreño, no va a pegársele ciertas mañas? Si de por sí nosotros como latinoamericanos en cultura nos encanta copiar todo lo que venga de otros países. Somos influenciables en ese sentido. Entonces ya no se diga un pueblo que estuvo como esclavo 400 años. Eso me da a entender que mientras estuvieron 400 años cautivos en Egipto, en algún punto la convicción de los israelitas comenzaba a contaminarse, comenzaba a mezclarse. ¿Sabe por qué se lo puedo afirmar con tal confianza? Porque cuando usted ve que ya Israel fue libre y cruzan el Mar Rojo, cuando ven que Moisés sube al monte y Dios lo llama y Moisés vuelve a bajar, ¿qué es lo primero que se encuentra? Al pueblo adorando a un becerro de oro. ¿Quién le dijo cómo hacer eso? ¿De dónde lo aprendieron? ¿Se da cuenta? Tenían influencias, tenían costumbres aún que tenían que ser quitadas. Por eso es que constantemente en el discurso del Señor hacia el pueblo en el desierto, usted lo va a ver y ya lo vamos a ver más adelante, sean santos porque yo soy santo. Yo los escogí, yo soy el Señor, soy un Dios celoso, soy santo. Sean santos porque yo soy santo, sean santos porque yo soy santo, sean santos porque yo soy santo. Para eso los saqué de la tierra de Egipto. Esto es completamente intencional. Entonces, 400 años evidentemente tuvieron su efecto en el pueblo de Israel. Pero cuando aparece Moisés, aparecen estas plagas y el pueblo comienza a ver que este Dios al parecer no los había olvidado. Y de hecho ya él se lo había dicho a Abraham que este pueblo iba a padecer por 400 años. Y una vez más, el plan de Dios estaba cumpliendo al detalle.
Hermano, la historia del Éxodo es una historia donde usted puede ver tan plasmada la soberanía de Dios que Él hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere y porque quiere. Una doctrina que hasta el día de hoy a muchos nos choca, pero es lo mismo aplicado a sus vidas y a la mía. El Señor ya tiene estipulado las maneras, circunstancias, formas, métodos, fracasos, victorias que va a utilizar en nuestras vidas para formarnos a la imagen de Cristo. Por eso es que si usted ve estas historias, usted en teoría no debería desanimarse tan rápido cuando vienen las aflicciones. Solo mire cómo Dios estuvo en control de más de 1 millón de personas por tantos años, en tantas historias. Una y otra vez este pueblo la regó, la regó, la regó, la regó y el Señor mostró misericordia. Claro, aplicó sus juicios, aplicó su corrección, pero el Señor siempre mantuvo su promesa. ¿Cuánto más no debe ser esto un recordatorio para ustedes y para mí que este mismo Dios es el mismo que ustedes adoramos, en el mismo en el que hemos creído? Y entonces, ¿por qué usted es tan fácil de desanimarse cuando vienen las circunstancias? Y esto cuando yo lo entendí, a mí me sacó un buen suspiro porque fácil, bien fácilmente nos desanimamos. Entonces, hermanos, nada en el plan de Dios es al azar. Nada en el plan de Dios es de chiripa. Entonces, quiero que vayamos al primer aspecto, que es el tiempo establecido. Éxodo capítulo 12, vaya hacia el versículo 1, dice, en la tierra de Egipto el Señor habló tanto a Moisés como a Aarón y les dijo, versículo 2, este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Detengámonos ahí. Usted presta atención ahí en lo primero que leemos, es que este evento de la Pascua que el Señor iba a instituir para ese momento de la historia iba a ser tan importante para los israelitas que en el mes que se encontraban en ese momento iba a ser el inicio de su año. Eso de entrada ya les estaba marcando una identidad. El calendario designado por el Señor era el que ellos iban a obedecer y por el que se iban a guiar a partir de ese momento. De hecho, es curioso porque en el calendario hebreo es conocido que estaban en el mes de Aviv, se llama. El mes de Aviv viene siendo para nuestro calendario como entre marzo y abril. Y más adelante en la historia del pueblo de Israel, cuando regresan de su cautiverio en Babilonia, ya no se llama el mes de Aviv, se llama el mes de Nisan. Y eso usted lo puede ver tanto en la historia de Nehemías como en la historia de Esther. Entonces Dios dice en este versículo que se iba a ser el primer mes del año para el pueblo de Israel y en el día 10 de ese mes iba a comenzar esta preparación para la Pascua que iba a ser instituida. Versículo 3. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Versículo 4. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. ¿Cuál era la intención del Señor en que si sobraba demasiado en una casa, bueno, llamen al vecino, porque la idea es que nadie del pueblo de Israel se tenía que quedar fuera de participar en este evento, porque iba a marcar un precedente histórico importantísimo que tal vez ellos no estaban dimensionando en este momento, puede ser que sí, pero Dios estaba siendo tan detallista en este punto que dice, señores, aquí todos tienen que caber en este evento. Nadie tiene que quedarse sin practicar lo que voy a indicarles, sin obedecer esto. La idea es que nadie que era parte del pueblo podía quedarse sin participar de este evento. Había un tiempo establecido, había un tiempo asignado. Este iba a ser el inicio del año para ustedes. No pasé por alto esto.
Entonces en el versículo 5 dice que el cordero, de hecho en otras traducciones dice el cabrito, porque era otra cosa opcional si no había un cordero. Versículo 5, el cordero será un macho sin defecto. Detengámonos ahí. Y aquí quiero entrar al segundo aspecto, que es el cordero establecido. Y hay algo que quiero que llame su atención acá. Por la forma en la que el requisito de este animal, ya sea cordero o cabrito, lo está describiendo. ¿Cuál era el requisito? En primer lugar, tenía que ser un macho sin defecto. Es decir, este animal tenían que cerciorarse de que no tuviera ninguna enfermedad, que no tuviera alguna malformación, sino que tenía que ser completamente apto según el requisito que Dios estaba imponiendo. Sigamos leyendo el versículo 5. Un macho sin defecto de un año, y dice, lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. En segundo lugar, vemos acá que no solamente tenía que ser sin defecto, sino que tenía que ser apartado. Ojo con esto, porque esto, amados hermanos, nos está comunicando una verdad maravillosa, una verdad preciosa, una verdad que usted le animo a que recuerde tal cual como lo hemos estado viendo ahorita. Y es que todo aquello que Dios requiere y siempre va a requerir es santidad. Dios siempre va a requerir santidad. ¿Por qué? Porque todo aquello que es apartado para el Señor o por el Señor tiene que tener esa cualidad. Hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de nuevo, una verdad que prevalece es sean santos porque yo soy santo. Permítame darle algunos textos. La mayoría están en Levítico. Levítico capítulo 11, versículos 44 al 45, se lo leo. Levítico 11, 44 y 45 dice, porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Otro texto, Levítico 19, versículos 1 y 2. Levítico 19, versículos 1 y 2 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Santifíquense pues y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el Señor que los santifico. Y Levítico 20, 26 dice, sean ustedes santos porque yo el Señor soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Y de hecho vemos a Pedro en Primera de Pedro 1, del 15 al 16, haciendo una exhortación a la santidad a sus lectores, diciendo, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. No es casualidad, hermanos, que Dios esté recordando una y otra vez en la misma realidad, la misma verdad, porque esto no es algo opcional, hermanos. La santidad es algo que el Señor requiere. No es casualidad que incluso para un simple y sencillo animal, si lo vemos en el contexto que estaba desarrollándose en este pasaje, Él estuviera pidiendo que este cordero tenía que ser sin defecto y tenía que ser apartado. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor, todo lo que tenga que ver con el Señor, tiene que ser santo. Es la marca personal del Señor. Las cosas que rodean al Señor, que son descritas en Apocalipsis, son todas santas.
La adoración celestial que Juan ve su visión es todo santidad. Sus redimidos santos, todos cantando, santo, santo, santo. La visión que tuvo Isaías, que lo hizo temblar de miedo, es porque vio a estas criaturas alrededor del trono alabando su santidad. Cuando Moisés se le revela al Señor en la zarza ardiente, perdón, le dice: quita tus sandalias de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Hermano, esto es algo que a la iglesia se le ha olvidado hoy. Y esto fue un gran desafío para mí, porque reconozco que hay muchas áreas de mi vida en las que no soy santificado aún, que debo anhelarlas intencionalmente. Hay áreas que a nivel colectivo todavía tenemos que ser santificados. Como ovejas, como miembros del cuerpo de Cristo, entendiendo la unidad que tenemos con Cristo, eso nos debe apuntar a la santidad, a anhelarla cada día más, a que todo lo temporal que este mundo me pueda ofrecer pasa a segundo plano. Ojo, no es que usted lo vaya a descuidar, pero su prioridad es la santidad de su vida espiritual. ¿Por qué? Simplemente porque usted le pertenece a un Dios que es santo. Por tanto, sean santos porque yo soy santo. Grábeselo bien, recuérdelo, acuérdese de toda la insistencia de Dios, no solo al pueblo de Israel, sino a nosotros hoy como su iglesia. Sean santos porque yo soy santo. Una y otra vez, una y otra vez. Dios usa su palabra para que recuerde usted que por cuanto le pertenece usted a Él, Él tiene la cualidad de ser santo por excelencia, entonces usted aspira a ser santo también. Póngase a pensar, cuando lo malo contamina lo bueno, no pasa desapercibido. Bien fácil es ver que en una camisa súper blanca, una simple mancha negra, por más pequeña que sea, pero por bien, bien sólida que sea, se va a notar. Se nota cuando algo está manchado. Se nota cuando hay una grieta en una escultura que fue mal hecha. O sea, de nuevo, cuando una vida de santidad se ve opacada por el pecado, no pasa desapercibido. Préstele atención a aquellas áreas en su vida personal que todavía no rinde delante del Señor. Hermanos, hermanas, nuestra vida eterna está en juego. Si usted no está anhelando la santidad, una de dos, o usted está anhelando la vida eterna o usted está anhelando la muerte eterna. Si a usted no le importa la santidad de su vida, hay algo que usted está ignorando, hay algo que usted no está recordando. Y al revés también, cuando lo bueno transforma lo malo que estaba contaminado antes, tampoco pasa desapercibido. Y con esto quiero animarlo, cuando usted anhela la santidad, se esfuerza por buscarla, le pide en oración al Señor, procura negarse a sí mismo, carga su cruz como tiene que ser, por más que le cueste, pero anhela ser santo como Dios es santo, lo contaminado de su área de vida se va a comenzar a notar. La obra del Señor, del Espíritu Santo, poniendo los frutos como tienen que ser. Porque si usted es ese pámpano que se mantiene dentro de la vid, usted va a llevar mucho fruto. ¿Se da cuenta cómo todo esto va amarrado y tiene sentido? Completamente. Este cordero tenía que ser examinado por 4 días para descartar cualquier defecto y entonces tenía que ser apartado. Completamente intencional. El tiempo que Dios ha establecido no es casualidad. El cordero que Dios estableció aquí tampoco fue casualidad. El tercer aspecto, tampoco el método que Dios ha establecido pasa desapercibido. Versículo 5 otra vez. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Versículo 6. Y lo guardarán. Otra traducción dice, y lo observarán o lo examinarán hasta el día 14 del mismo mes. Ojo, los preparativos para la Pascua inician el día 10
del primer mes, que es el mes de Aviv. Y dice acá que el día 14, una vez que ya fue examinada, va a ser apartada. Entonces dice, toda la asamblea de la congregación de Israel lo va a matar al anochecer. De entrada, en el versículo 6 nos está revelando el propósito para el que este animal iba a ser apartado. Dice aquí en la Nueva Biblia de las Américas que iba a ser sacrificado al anochecer. La Reina Valera lo traduce como iba a ser matado entre las dos tardes. Quiere decir esto, présteme atención. Para el israelita, cuando el sol ya se ponía en el atardecer, ya contaba como un día pasado. Ya pasó un día. Es decir, el día ya había finalizado para ese punto. Por tanto, mientras fuera de día, el sacrificio del animal se tenía que hacer mientras fuera el día 14 de ese mes. De hecho, más adelante, si usted busca Deuteronomio 16:6, va a ver a Moisés describiendo otra vez que la hora del sacrificio para la Pascua iba a ser al atardecer, al ponerse el sol. Entonces, cuando se refiere al anochecer, no es que iban a estar oscuras en ese momento, sino que en ese rango de la tarde el animal tenía que ser sacrificado. Versículo 7, ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Hay más detalles. Otra vez, esto no es casualidad. ¿Qué es lo que se tenía que hacer una vez que el animal fuera sacrificado? Parte de su sangre tenía que ser aplicada sobre los postes y los dinteles de cada casa que iba a participar. Es interesante porque si usted lee más adelantito en el versículo 22, cuando Moisés les dicen que tienen que aplicar la sangre, les dice que usen un manojo de hisopo. Pero si usted presta atención, Dios en ningún momento dice que usen el hisopo. Dios aquí en los primeros versículos del capítulo 12 solo está diciendo, la sangre aplíquenla sobre los dinteles y sobre los postes de las puertas. ¿Cómo lo van a hacer? Pues el Señor no lo dice. Y aquí hay algo bien interesante, hermanos, porque en el versículo 22 Moisés está llamando a los ancianos y diciéndole al pueblo, agarren un manojo de hisopos y unten la sangre del cordero y entonces aplíquenla en los dinteles. Aquí hay algo muy interesante que quiero que me preste atención porque no quiero que se malentienda. Cuando usted conoce la voluntad del Señor y sabe lo que Dios requiere, sabe la manera que Dios ha establecido para que usted viva para Él, para que usted cumpla lo que Dios le ha llamado a hacer. Le traigo este ejemplo, que es lo que vemos aquí en la historia de la Pascua. Dios no le dice cuál es el método minúsculo, le llamo yo. El método ya está establecido. Tienen que matar el cordero a esta hora usando este método y lo tienen que untar o lo tienen que aplicar en los dinteles de las puertas. Pero en ningún momento él dice, usen un manojo de hisopo. Pero Moisés les dice, vayan y agarren esto y con esto háganlo. A lo que yo quiero llegar, hermanos, es que cuando Dios ya ha establecido el método en el que vamos a vivir para Él, vamos a santificarnos para Él, y estamos tan involucrados en querer cumplir su voluntad, nuestros métodos minúsculos humanos dentro de su voluntad van a ir encaminados para que se cumpla su voluntad mayor. Se lo explico de otra manera. Hay métodos obvios. Me remito a la historia de Noé. Dios le dice a Noé, hacete un arca con estas medidas, con este material. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Pero este es el mandato que yo te he mandado a hacer, valga la redundancia. ¿Qué es lo obvio que Noé hizo? Utilizar su conocimiento, sus métodos para llevar a cabo el método mayor que Dios ya había establecido. ¿Sí me va entendiendo? Cuando Dios nos da la sabiduría en nuestras vidas
para llevar a cabo métodos minúsculos. ¿A qué me refiero con métodos minúsculos? Las cosas que nosotros aportamos no porque seamos importantes o que sin nosotros la voluntad de Dios no va a ser cumplida. El Señor puede usar a nadie, Él mismo lo puede hacer todo, pero Él elige usar nuestras vidas como instrumentos para testificar de su santidad. Entonces, cada decisión que usted toma, de la manera en la que la toma, apunta al método mayor que Dios ha establecido para su vida. No pierda de vista eso, hermano. Por eso es que insistimos, las decisiones que usted toma, por muy pequeñas que sean, vívalas, tómelas de acuerdo a cómo el Señor le ha mandado a vivir. El método mayor, la demanda mayor es, sean santos porque ellos son santos. ¿Cómo ustedes se van a santificar o qué métodos van a utilizar o qué medios ustedes tienen que buscar para inspirar esta santidad o que esta santidad se les note? No sé. En ese sentido, tal vez el Señor, Él podría decir, ahí vean ustedes, pero no, aquí está esto. O sea, hermanos, es obvio el método. Cuando la palabra del Señor está bien presente en nuestras mentes, en nuestro corazón, tomar decisiones no va a ser más fácil, pero va a ser más determinante. Lo vamos a tomar con una convicción más segura, porque ojo, hay decisiones que las tomamos con mucho miedo, con mucho temor. Ser santos porque Él es santo en un mundo caído requiere decisiones que nos van a dar miedo, que nos van a generar una ansiedad increíble. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de la soberanía de Dios? Que Él usa estos métodos para humillarte, para forjar dependencia. ¿Sabes lo que dice Pedro en 1 Pedro 5, haciéndole un llamado primero a los jóvenes? Jóvenes, honren a sus mayores. Y todos ustedes manténganse humildes unos con los otros. Y ahí dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El Señor a usted lo va a levantar en un gran atril. No se trata de eso, sino que usted va a reflejar de tal manera al Señor que Cristo va a ser exaltado a través de su vida cuando sea exaltada por los frutos que dé. Y mire lo que más, lo que sigue diciendo Pedro en 1 Pedro 5, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Pedro le estaba escribiendo en ese momento a una iglesia que estaba siendo perseguida. Tenían todo el derecho de estar ansiosos todos los días. Su vida estaba en riesgo. Estaban siendo perseguidos por su fe. ¿Cuánto más ustedes y yo que nos enfrentamos al reto de ser santos porque Él es santo? Y con esto quiero regresar. En ningún momento Dios le dijo a Moisés que usara un hisopo, pero Moisés sabía qué métodos usar para llevar a cabo el método mayor establecido por el Señor. Los métodos importan, hermanos. ¿Sabe por qué el cristianismo está tan siendo objeto de memes hoy en nuestros días? Porque los métodos son ridículos. Hay un método mayor que ya fue establecido, pero la iglesia se esfuerza en que sus métodos minúsculos opaquen al método mayor. Ese ha sido el mayor error que la iglesia ha cometido. Vivir un cristianismo a su manera, usando sus propios métodos. No es así. Solo estás haciendo del cristianismo bíblico un ridículo. Los métodos sí importan. Hay mucho que decir referente al contexto que la palabra de Dios le da al hisopo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y cuando digo hisopo, no quiero que se imagine lo que ustedes se meten en el oído. Es otra cosa. Era un arbusto que usted imagínese un manojo de cilantro seco que era usado para propiedades curativas incluso, y que en muchos pasajes de Levítico y Números el hisopo era usado en ceremonias de purificación. ¿Se acuerda lo que le decía el estudio pasado referente al bautismo?
Es algo muy similar. De nuevo, Dios está haciéndonos este llamado a recordar. Entonces quiero ir aterrizando. Hermanos, el método sí importa. Ya hay un método establecido. No lo tuerza. El Señor ya le hizo una demanda de cómo usted tiene que cargar la cruz, cómo tiene que morir a usted mismo, cómo tiene que perdonar, cómo tiene que amar, cómo tiene que aprender a ser como Cristo, a tener este mismo sentir, a lidiar con desacuerdos entre los hermanos, a vivir testificando allá afuera a los que no creen en Él. No busque cambiar ese método. Es más, busque los métodos que Dios en su humanidad a usted le da para que apunten al método mayor. Dios le ha provisto de recursos muy enormes, medios de gracia, la palabra, la lectura, la comunión, los líderes, la comunión con los hermanos. Son joyas que usted a veces no se da cuenta que tiene. Entonces, de nuevo, Moisés estaba completamente centrado porque esta era una cuestión de vida o muerte para su pueblo. Por lo tanto, esto tenía que ser cumplido a la perfección y al mayor detalle posible, como Dios lo había establecido. ¿Se acuerda cuando David comete ese pecado con Betsabé y escribe el famoso Salmo 51 y empieza a tener palabras de arrepentimiento tan fuertes y en algún punto él dice, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo sabía David el uso del hisopo? ¿Cómo es que lo relaciona de esa manera? La Pascua. Versículo 9, versículo 7. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán entre los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada del crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. No es que ustedes iban a ser gourmet de este cordero, no es como los métodos que ustedes pretenden hacer. No es a darle consomé, a echarle saborcito, no. Hácenlo así nomás, con hierbas amargas, panes sin levadura. Ese detalle ya estaba establecido, no podía ser modificado. Sea, Dios está estableciendo cómo tenía que estar la comida, cómo tenía que estar el cordero, incluso cómo tenían que estar vestidos para la ocasión. Mire, sigue leyendo. De esta manera lo comerán, versículo 11. Ceñidos sus lomos, dice la Reina Valera, la Biblia de las Américas dice, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente, con sentido de urgencia. Muchos comentaristas dicen que la manera en la que ellos debían estar vestidos era como si fueran a una batalla o como si fueran a salir a un viaje muy largo. Cómanlo apresurado, no pierdan el tiempo en ver si con esto queda mejor, si sabe más ácido, si sabe más salado, si sabe más dulce. No, cómanlo de esta manera, apresuradamente. Curioso, porque más adelante, en esa misma noche, el faraón le está diciendo, váyanse, váyanse, llévense todo su ganado. Ya no, a mitad de la noche. Mira cómo Dios está orquestando cada circunstancia con cada nivel de detalle. Es la Pascua del Señor. Y con esto voy finalizando. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11, el Señor ha descrito plan establecido, tiempos establecidos, corderos establecidos, métodos establecidos. Y al final Él dice, esta es la Pascua del Señor. Esto da una idea de nuevo de que tenía que ser de vida o muerte. De hecho, la palabra Pascua del hebreo da la idea de otra traducción que dice, esto es el Cordero Pascual.
Esta es la fiesta del Cordero Pascual del Señor. De hecho, la raíz de la palabra Pascua en el hebreo viene del verbo pasar por alto o saltar. Y esto es bien interesante para lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios permite, porque cuando los dinteles de las puertas son cubiertos por la sangre del Cordero, el ángel de la muerte, ¿qué es lo que hace? Pasa por alto. Evidentemente todos sabemos lo que este evento prefigura más adelante en el Nuevo Testamento. Eso es más que obvio, pero quiero que entienda en este punto del Antiguo Testamento el nivel de detalle tan precioso que Dios ha tenido desde los tiempos de Abraham, diciéndole, este pueblo que va a salir de tu descendencia va a estar esclavo por 400 años en Egipto, pero después yo lo voy a sacar de ahí. Y en este momento eso se estaba cumpliendo. Y para marcar ese momento en la historia, Dios viene y señores, esto se va a hacer porque esta va a ser la celebración que yo voy a estipular para ustedes, para que recuerden. Esto ustedes lo tienen que recordar. Esto ustedes lo tienen que recordar de forma continua. No es al azar, no es a su manera. Esta es la Pascua del Señor. Esto es lo que Dios va a hacer para pasar por alto a la misma muerte. Dios iba a saber incluso cómo nombrar este evento a ese nivel de detalle, hermanos. Y mira cómo termina diciendo los últimos tres versículos. Versículo 12. Porque esa noche, dice, y él todavía da la explicación del por qué la Pascua. Que esa noche, dice, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios, ojo, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, yo soy el Señor. Cada plaga, como ya lo vimos en estudios anteriores, era un ataque a una deidad egipcia de manera intencional. Y con esta última plaga, Dios estaba revelándose como el que estaba sobre todos estos dioses, que incluso muchos de los israelitas seguían adorando. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre, y con esto quiero terminar, versículo 13 y 14. La sangre les será a ustedes por señal. Eso ya lo vimos en el bautismo. Señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, ¿qué va a pasar? Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable. Otra traducción dice, será algo que van a recordar para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Eso no ha cambiado. Ahora hay algo prefigurado de mayor esplendor, que es la cena del Señor. Lo vamos a ver en su momento. Cuando Cristo viene y hace la Pascua con sus discípulos justo antes de morir, ese momento es precioso. Y si usted no le había prestado detalle, le invito a que lea todo lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen de esa última cena, porque va apuntando al justo lo que acabamos de ver. Entonces, hermano, ¿qué tiene que ver todo esto, toda esta clase histórica, todo este vistazo al Éxodo con mi persona dentro de la iglesia, hermano? Tiene mucho que ver. Número uno, el Señor ha designado un tiempo para nosotros. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Desde el primer llanto hasta el último respiro, el Señor ya ha designado todo el plan para nuestras vidas. Altos, bajos. Dios ya estableció ese cordero que nos redimió en la cruz. Dios ya estableció los métodos aquí en su palabra para que usted y yo, como dice Pablo, vayamos siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Volver a estos pasajes, hermanos, este Éxodo 12, usted le restriega en la cara la soberanía de Dios. Como se lo decía al inicio, recuerde, hermano,
Recuerde de manera intencional, no solo por traer algo a la memoria. Cuando usted esté en la peor aflicción de su vida, cuando usted no entienda su rol dentro de la iglesia, cuando usted esté totalmente estancado, no haya para dónde agarrar, vuelva a estos pasajes. Pida sabiduría, goces en medio de las pruebas, goces en medio de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque recordar estas verdades, traerlas a su corazón, atesorarlas, va a provocar que este consuelo se convierta en convicción para tomar una decisión completamente firme. Yo de aquí no me muevo, por muy preocupado que yo esté, por muy cansado que yo esté. Y el Señor tuvo el control de más de 2, 3, 4 millones de personas en un desierto. Cuanto más no tiene el control de sus vidas y de las mías y de la mía. Entonces, ¿por qué se angustia? ¿Por qué se desanima? ¿Y en quién ha confiado? Pues en Cristo tenemos tantos beneficios que nos hacen perseverar. La Pascua solo nos recuerda cuán soberano es el Señor, que hasta el día de hoy Él sigue orquestando el plan que determinó desde antes de la fundación del mundo para hacernos semejantes a Él. Gloria a Dios por su palabra que nos va santificando poco a poco. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.